Querido Padre Dios, te damos gracias en esta hermosa mañana que nos permite, Señor, poder entrar en estos medios para poder, Señor, hablar de las verdades divinas, de lo que da vida, Señor, al ser humano. Aquel que lo quiere recibir, Señor, trae vida. Como dice tu palabra, que es olor fragante para los que se salvan, pero es olor a muerte a los que se pierden. Aquellos que no quieren recibir tu palabra, Señor, va a ser olor de muerte, mi Dios, pero hoy queremos que sea olor fragante para que hayan almas, Señor, que vengan a tus pies y puedan reconocerte, Señor, lo cual tú eres, precioso Dios. Fluye, Espíritu Santo, liberando nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros pensamientos, haciéndonos entender, Señor, lo que tú has hablado en tu palabra, lo que tú sigues hablando y lo que hablarás, porque dice tu palabra que permanecerá para siempre, Señor. Todo se acabará, pero tu palabra permanecerá para siempre. Esa palabra de vida con la cual tú vas a juzgar, Señor, al mundo entero, mi Dios, es la que hoy debe fluir en el interior de nuestros corazones. Abre, Señor, nuestro entendimiento y que podamos, Señor, desarrollarnos en ti, caminar en ti, Señor, y tener un crecimiento cual tú, Señor, has planeado para nuestras vidas. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en este hermoso día, un día soleado, un día fresco, en el cual Dios nos da diferentes días, pero en todo eso nos gozamos porque podemos ver su misma naturaleza, podemos ver su carácter, podemos ver la inmensidad, su majestad, su deidad, lo grande que Él es. Así que en esta hermosa hora, que sea mi Señor fluyendo a través de mis labios y pueda ser efectiva esta palabra tanto para usted como para mí. Y verdaderamente me regocijo porque ¿cuál es la relación que tenemos nosotros con Dios? Hablábamos la semana pasada de que nosotros necesitamos conocer a Dios en su dimensión, en su inmensidad, que Él es todopoderoso, que Él es un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, un Dios que todo lo conoce, un Dios que está en todo lugar y un Dios que tiene todo poder. Leíamos el Salmo 139, un salmo del rey David, que él exclamaba la grandeza de Dios y decía: aún las palabras no han salido de mi boca y tú ya las conoces, Señor. Aún mis pensamientos están retirados y tú ya los conoces. David entendió que Dios lo conoce todo, lo examina todo, y él decía: ¿de quién huiré? ¿O a dónde huiré de tu presencia, Señor? No podía huir a ningún lado porque la omnipresencia de Dios está en todo lugar. Y cómo nosotros no maravillarnos de un Dios tan grande y tan maravilloso. Y cuando nosotros le empezamos a conocer, empieza a suceder algo en nuestras vidas. Empieza a haber un cambio radical, un cambio total. Y empezamos a conocerlo y empieza a formarse Él en nosotros. Su carácter se forma en nuestras vidas. Y yo quiero hablarles hoy entre el hombre que tiene intimidad con Dios porque le conoce, y el hombre impío que no quiere conocerle, que sabe de Él, pero no quiere tener conocimiento de Él. ¿Cuál es la herencia para los que confían en Él, los que ponen su plena confianza? ¿Y cuál es la herencia en los que ponen su plena confianza en sí mismo? Y dice, vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 117, y en el Salmo 117 David expresa un momento en el cual él tiene que ser juzgado. Cuando usted va a la corte, usted va porque va a ser juzgada o juzgado, pero verdaderamente el juez no conoce en sí toda la realidad de su vida, pero hay un juez que conoce todo lo que está dentro de nosotros, y era lo que entendía el rey David. Este Salmo 17 y los salmos se relacionan unos con otros, y era lo que les decía del Salmo 139. David sabía que ante Dios
no podía esconder nada, sino que se iba a presentar desnudo, porque Dios traspasa todo nuestro ser y inculca, o como se dice, esculca todo nuestro interior para poder darnos a cada uno según la justicia de Él. Él es un Dios justo, y aquí habla de la justicia de Dios, más la justicia de los hombres se basa en los ojos físicos, y la de Dios se basa en lo físico y en lo espiritual. Y dice aquí el salmista David: escucha, oh Jehová, pon atención, oh Jehová, una causa justa. O sea que él decía, una causa justa. Está atento a mi clamor, escucha, vuelve a decirle otra vez, escucha con atención a lo que hoy voy a clamar ante ti. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño, porque cuando usted se presenta ante Dios, usted no puede venir con mentiras, con engaños, porque Él lo conoce a usted todo. Aún cosas que usted no conoce de sí mismas, Él ya las conoce. Y eso lo sabía el rey David, y dice: de tu presencia proceda mi defensa. Él sabía que ante Dios no podía esconder nada, y que Dios podía darle, ¿qué? Le podía dar el ser un juicio cabal, no un juicio en el cual, Señor, si te agrado, si no te agrado, júzgame. No, David sabía que si él estaba hablando mal o estaba actuando mal, iba a recibir su castigo, porque David ya había vivido una experiencia en la cual él quiso encubrir, y ante los ojos de Dios nada es encubierto. Él quiso encubrir su pecado, y ante los ojos de Dios él notó que no podía hacerlo. Y empieza David a decir: Señor, que de tu presencia salga justicia. Si tú me consideras justo, júzgame y dame, ¿qué? La justicia que merezco, y si no, Señor, castígame. Y dice: de tu presencia proceda mi vindicación, mi defensa. Vean tus ojos la rectitud. Si hay rectitud en Él, Dios así actuará. Luego dice el 3: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Sustenta mis pasos. Dice Hebreos capítulo 12, que no se salga lo cojo del camino, sino que nuestros pasos sean firmes en Él. ¿Y quién es el que nos sustenta, el que nos sostiene, sino Él mismo? A donde quiero llegar es allí en el Salmo que estamos leyendo, en el 17:13, dice: levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. ¿Con qué Dios va a librar nuestras vidas? Con su palabra. Su palabra es poder para salvación. De los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida. Me llamó tanto la atención este versículo del Salmo 17, el 14. De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida. ¿Qué significa porción? Porción es una herencia, es un galardón. Y dice que todo hombre impío, su herencia la tiene ¿dónde? En esta vida. El día que el impío deje de existir, ahí terminará su herencia, ahí terminará su porción. Mas sin embargo, dice David en el Salmo 16,
y su versículo 5 dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Cuando tú conoces a Dios, dice, al pueblo de Israel le mostró sus señales. Muchas veces queremos ver señales, milagros, prodigios y queremos basarnos en eso, pero en nosotros no está el conocer al Dios de los milagros, al Dios de las señales. Y eso no es lo importante, porque Moisés conoció los milagros de Dios, pero él anheló conocer al Dios de esos milagros, al Dios de esos prodigios. Y él decía, si tu presencia no va conmigo, yo no iré. He visto tus milagros, pero yo te necesito a ti. Necesito saber más de ti. Moisés entendió que necesitamos de la presencia de Dios y de conocerlo a Él. Muchos anhelamos día a día y decimos, ya no vemos milagros, ya no vemos prodigios, ya no vemos señales. ¿Qué ha pasado? Porque el hombre solo se ha centrado primero en aquel que los hace, se ha centrado en su ego, en darse a conocer Él y no dar a conocer al que hace los milagros. Yo hoy le presento un evangelio que no es que conozca a Vilma, sino que conozca al hacedor de todas las cosas, al que le va a dar una herencia a usted y me va a dar una herencia a mí. Y David caminó en esa relación, a pesar de que se desvió en un momento, él entendió, y eso fue para que él conociera que aquello que él quería encubrir, ese Dios todopoderoso, todo omnisciente, todo omnipresente, sabía de su vida. Ahí fue donde él comprendió que el Dios que él había conocido en el campo, ese Dios lo llenaba todo en todo. ¿Cuál es su porción en esta hora? Los milagros, las señales, los prodigios. Eso es importante, porque ¿quién no necesita un milagro en este tiempo? ¿Quién no necesita de una señal? Pero en sí usted necesita conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores y poder disfrutar de su herencia, que no terminará al terminar su vida en esta tierra, sino que continuará después de que nosotros pasemos de esta vida. Vamos a pasar, como dice la palabra de Dios, de muerte a vida. Usted necesita verdaderamente conocer a Dios. ¿Y quién conoció mejor a Dios? Vamos a ir allí a Génesis capítulo 5 y vamos a hablar de un hombre que siempre hemos hablado, y su nombre se llama Enoc. Y mire qué bonito dice la palabra de Dios en esta versión, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, vamos a leer, después del nacimiento, desde el 19, después del nacimiento de Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Jared vivió 962 años y después, ¿qué dice? Murió. Cuando Enoc tenía 65 años fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios. Los años anteriores, los 65 años, Enoc no había tenido una relación, una comunión con Dios. Pero cuando nació Matusalén, ¿cuál haya sido la razón? Enoc empezó a conocer a su Señor. ¿Y cómo lo conoció? ¿Cómo usted lo puede conocer y cómo yo lo puedo conocer? En intimidad, porque dice, después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios. ¿Cómo debemos de vivir?
con íntima comunión con Él. Y Enoc vivió en un tiempo difícil, porque si usted lee el 6, usted ve que había maldad en la tierra y que Dios dice que se contristó tanto de haber hecho, se arrepintió de haber hecho al hombre. O sea que había gran depravación en ese tiempo, la cual no creemos o creemos que estamos ahora en peores circunstancias en esta tierra. Aunque allí Dios conoció a otro hombre llamado Noé, que halló gracia delante de sus ojos, y Dios le dio a Noé que predicase su palabra a aquellos que estaban en maldad. Y esos hombres se les atribuye que estaban muertos porque no conocían a Dios. Usted toma vida cuando usted conoce a Dios. Quizás usted puede estar caminando, pero si Cristo no nació en su corazón, caminamos como muertos. Y dice que nuestra herencia, si nosotros no conocemos a Dios, terminará en esta tierra. Pero si conocemos a Dios, traspasará. Después de muertos, traspasará nuestra vida a una vida mejor. Decía un siervo, que todos vamos a pasar por el proceso de la muerte, pero el poder de la muerte no se va a manifestar en aquellos que creen en Dios y que han sido fieles a Dios, que han caminado como Enoc en íntima relación y comunicación con Él. No serán condenados por la muerte. La muerte no traerá juicio sobre ellos. Mas sin embargo, los que no quieren conocer a Dios, ellos morirán y terminará aquí su porción, porque después serán condenados juntamente con la muerte. Tendrán su juicio juntamente con los muertos. Por eso yo hoy le presento este evangelio de comunión, de relación y de intimidad con Dios, para que el día que nosotros muramos a este cuerpo físico, podamos ser trasladados al descanso en lo que Jesús viene por su iglesia, y somos transformados para poder presentarnos ante esas moradas, esa morada que ya no será este cuerpo, sino que será un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Dice aquí, después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios, y un día desapareció porque Dios le llevó. Un día desapareció porque Dios le llevó. No importó las circunstancias que rodeaban a Enoc, la maldad que circulaba en ese tiempo. Enoc se mantuvo íntegro y firme, agradando a Dios en todo. Porque ¿qué dice Hebreos capítulo 12 y su versículo 5? Versículo 11 y su versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué agradó Enoc a Dios? Por su relación íntima, por esa íntima comunión que tuvo con Dios. Agradó a Dios porque Enoc creyó en Dios.
Enoc caminó en la fe, porque dice en el 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Usted no va a buscar algo de quien no cree. Usted busca porque cree que Él es el Todopoderoso y que en medio de las circunstancias Él va a estar con usted. Él le va a dar la bendición a usted. Y mire, y regresemos allí al Salmo 17, donde dice: de los hombres con tu mano, Jehová, de los hombres mundanos, porción la cual tienen en esta vida. Su herencia la tienen en esta vida. Y dice el 17:15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. David sabía que la justicia se adquiere por medio de la fe. Creer en Dios nos justifica ante el Padre. Creer en Cristo nos hace justos, no porque seamos justos, sino por la justicia de Cristo en la cruz. Nos hace justicia. Nosotros, ya David conocía esta justicia. Ya David hablaba de Cristo, porque dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. ¿Quién vería a Cristo? Quien nos está justificando hoy a través de su muerte en la cruz, y que usted y yo creamos. Dice: con el corazón se cree para salvación, pero con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Algo que me encanta a mí escuchar es cuando hablan de nuestra mente, porque dice que lo que la mente o nuestros pensamientos son, lo habla nuestra boca y nuestro corazón lo cree, porque el corazón no se hizo para razonar, el corazón se hizo para creer. ¿Y qué está creyendo usted ahora? En el Cristo vivo, en el Cristo que da vida, en el Cristo que es la porción para usted, porque por medio de esa porción usted tendrá vida eterna, que Cristo es su herencia. ¿Y qué dice Gálatas capítulo 4? Y su versículo 1 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Hoy su tutor es el Espíritu Santo, que lo enlaza con Dios Padre. Él es el que le enseña la palabra de Dios. Él es el que abre sus ojos. Él es el que abre sus oídos. Él es el que sensibiliza y hace una transformación en su vida. Pero ese proceso no es de la noche a la mañana, sino que lleva su tiempo, un tiempo de madurez, un tiempo de desarrollo, un tiempo de crecimiento. Todo niño necesita del desarrollo y crecimiento. El niño va creciendo en estatura, pero se va desarrollando sus sentidos, como su mismo cuerpo se va desarrollando para que vaya tomando madurez. Lo mismo sucede en nosotros como hijos de Dios. Necesitamos crecer en estatura para poder llegar a la plenitud de Cristo. Recuerde que plenitud es muy diferente a perfectos, porque perfecto solo es Dios. Completud es llegar al conocimiento de Dios. Llegar a la satisfacción completa en Él, y que Él se vaya transformando en nosotros, porque la perfección llegará hasta el día de nuestra redención, que será cuando Cristo vuelva. Seremos redimidos completamente,
porque ya este cuerpo mortal será transformado en uno inmortal. Entonces Gálatas dice que nosotros, estando aquí en la tierra, llevamos un proceso de crecimiento y desarrollo. Y el crecimiento y el desarrollo nos lo dan los procesos que llevamos a cabo en esta vida. ¿Qué procesos ha tenido usted? Porque los procesos van de acuerdo a su madurez. Usted fue evaluado y luego, si pasó la evaluación, usted asciende a otro nivel. Pero en ese otro nivel usted va a pasar circunstancias adversas para poder llegar a la porción, a la herencia eterna que es en Cristo Jesús. Entonces dice aquí, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, cuando Dios nos da la promesa, Él nos promete una vida diferente. Él nos promete llegar a nuestro final. Aun cuando este cuerpo se deshiciere, tenemos una vida después de esta vida, después de la muerte de este cuerpo. Pero, ¿qué dice? En ese transcurso usted tiene que irse desarrollando para poder adquirir la herencia, la porción que habla el rey David. Para poder usted contemplar, ¿qué dice? En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte, ¿qué? A tu semejanza. A mí esta palabra, hay mucha controversia en relación que cuando uno muere, los que mueren en Cristo, ¿a dónde van? La palabra me dice que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiere decir que están en una área en la cual todavía no están presentes ante Dios Padre. Y luego los que hayan quedado serán levantados juntamente, dice, y serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Jesús estuvo aquí, no dejó que lo tocara esta mujer hasta que no se presentara ante su Padre. Usted y yo pasamos a una área de descanso, pero cuando nos despertemos de esa área de descanso, dice el salmista David, cuando estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Cuando Él abra sus ojos, Él sabe que va a abrirlos ¿a qué? A su misma semejanza, que fue lo que Dios creó desde el principio. Muchos dicen, quizás ahorita están danzando allá, danzándole al Señor, porque no leemos la palabra, porque no escudriñamos la palabra, porque dice Dios, duerme. No nos especifica, porque cuando Enoc se fue, dice, y fue traspuesto. Enoc dice, caminó y desapareció porque Dios se lo llevó. Él no vio muerte física. Eso es traspuesto, pero decía un siervo, nosotros también hemos sido traspuestos, que es un tipo de metamorfosis, de cambio de diseño, porque nosotros hemos sido traspuestos del reino de las tinieblas al reino de la luz, para que no nos alumbre, o para que nos alumbre Cristo y no nos agarren las tinieblas. ¿A qué semejanza usted quiere despertarse en aquel día? David decía, estaré satisfecho cuando me despierte a tu semejanza. Cuando usted pasa de muerte a vida, está diciendo, muchos hablan del de la cruz, que estaba junto a Cristo, aquellos dos ladrones, y que Dios le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso no nos está diciendo que ya estamos presentes ante Dios, porque ¿a qué vendría Jesús el día por su iglesia si va a levantar a los muertos?
pienso que hay una área donde solo vamos a dormir los que estamos en Él, para poder luego recibir nuestra morada celestial, para poder ¿qué? Despertar a la misma semejanza de Dios. Porque ¿qué mismo dice la palabra? Cuando Cristo les habla a sus discípulos, que no se perturbe, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararlas para que donde yo esté, ustedes estén. Y pronto vendré, dice, y os tomaré a mí mismo. Él pronto vendrá. Qué hermosa palabra. Porque cuando dice y os tomaré a mí mismo, me complementa la palabra de David: cuando yo despierte a tu semejanza. Él va a venir. ¿Y qué? Va a tomar a aquellos que se despierten en su misma semejanza. Amado hermano, amada hermana, amado amigo, si usted no conoce, hoy es tiempo de conocer la palabra. Tenemos acceso a ella y la tenemos a través de una íntima comunión como Enoc, que agradó a Dios porque caminó en fe. Tenemos acceso a su verdad por medio de su Santo Espíritu, porque cuando usted empieza a tener una íntima comunión y a caminar en esa íntima comunión, usted empieza a compenetrarse en esta verdad. Porque esta palabra es viva y eficaz. No es cualquier libro, porque tiene vida a través de Dios mismo. Porque Él mismo le habla, Él mismo le abre sus ojos, Él mismo le abre sus oídos para que no seamos ignorantes. Porque la ignorancia nos hace perecer. ¿Y por qué nos hacemos ignorantes? Porque no nos gusta escudriñar las verdades divinas y aceptamos cualquier cosa que nos dicen, pero no aceptamos la verdadera palabra que quiere hablarnos el Espíritu Santo de Dios. Cierre sus ojos ahí, querido Padre Dios. Abra nuestros oídos espirituales, ojos espirituales, para que podamos caminar y vivir, Señor, en íntima comunión con usted. Para que aquel día, Señor, cuando este cuerpo se acabe, mi Dios, seamos trasladados, Señor, a otro lado, mi Dios, donde tendremos vida, donde nuestra herencia eterna es usted. Para el impío, aquí terminará su herencia. Pero para el que cree y busca de una relación íntima, hay vida después de esta vida, Señor. Existe una vida mejor, agradable y perfecta, que es la que buscamos cada día, Señor, poder acercarnos y poder apoderarnos de nuestra herencia y de nuestra porción. Le doy gracias en esta hora, Señor, y que esta palabra sea entendible, Señor, para muchos corazones y puedan hoy, Señor, decidir doblegar su corazón al único y sabio Dios y buscar, Señor, esa relación cada día con usted. Todo se lo pido, mi Dios, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Dios me los bendiga.